Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy hablaré de las generalidades del derecho mercantil. Primero lo primero, ¿qué es el derecho mercantil? Y para responder esto hay que responder también qué es el derecho. Decimos que el derecho es la disciplina encargada de regular y estudiar las normas jurídicas, encargadas de regular la conducta humana. Al referirnos al derecho mercantil, hablamos de aquellas normas jurídicas encargadas de regular la actividad comercial. Pero, ¿qué es la actividad comercial? Suena muy lindo, suena así muy bonito, pero ¿qué es? Es todo aquello que tenga que ver con el mercado, y al hablar de mercado hablamos de oferta, demanda, comerciante, consumidor, entre otras cosas. En general, hablamos de los actos de comercio. Entonces decimos que el derecho mercantil se encarga de regular los actos de comercio. Y los actos de comercio son toda aquella actividad humana que genere un lucro, una ganancia, dinero. Estos son regulados por el Código de Comercio y se encuentra su fundamento en el artículo 65 del mismo. Y tenemos que hablar entonces también del comerciante y del consumidor. El comerciante es aquel que vende un producto y el consumidor es aquel que lo compra. Entonces decimos que el comerciante realiza una actividad de mediación entre el producto y el consumidor. El encargado de regular los actos relacionados con el comerciante es el derecho mercantil. Pero ojo, es importante señalar que el comerciante es aquel que profesionalmente practica la mediación entre el producto y el consumidor, no otro. Se dedica de ello, vive de eso. Hablemos entonces también, siguiendo con las generalidades, de las fuentes del derecho. Decimos que una fuente del derecho son actos o hechos que generan la norma jurídica, que la crean. Entonces, esas se dividen en tres tipos o en tres fuentes. Fuentes históricas, fuentes reales o materiales y fuentes formales. Las fuentes históricas son todas aquellas fuentes generadoras de derecho que provienen de un documento. Vienen de un documento histórico o antiguo que sirve de inspiración para crear leyes o normas. Las fuentes reales o materiales son factores que determinan el contenido de una ley, es decir, son revoluciones o movimientos sociales que a raíz de ellos se crea norma, se crea legislación. Las fuentes formales, en ellas encontramos a la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Al hablar de la ley, hablamos en materia mercantil, hablamos de la legislación mercantil vigente, del Código de Comercio, entre otros muchas legislaciones, principalmente esta. La costumbre es la aplicación de una materia determinada en un lugar determinado. Esta no se encuentra plasmada en una ley mercantil. Hablamos del uso coloquial del comercio. La jurisprudencia es un criterio emitido por un tribunal judicial sobre un caso concreto o un tema en específico. Esta sirve para dar claridad a la ley, es decir, tapa una laguna legal. Y para que ésta exista tienen que existir 5 casos concretos y un caso contrario. Los órganos facultados para emitir jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más. Nadie más puede emitir jurisprudencia. Siguiendo con esto, tenemos que hablar también de los antecedentes históricos. Siguiendo con las generalidades, obviamente. El comercio existe desde siempre. Desde la existencia de la civilización humana ha existido comercio. Esto ha evolucionado con el tiempo, claramente, pero se adapta de acuerdo a las necesidades de los pueblos. Y se empieza a ver a través del trueque. Yo necesito el cambio de... Necesito pieles. Y tengo semillas. Encuentra una persona que necesita semillas y tiene pieles. Te cambio unas por las otras. Y se da el trueque. Y existe un acto de comercio. Una de las primeras civilizaciones en donde se aprecian normas que regulan el comercio fue la civilización romana, en donde a pesar de que no existía una separación de derecho mercantil del civil, existían normas y leyes que regulaban las actividades y responsabilidades del barco para el transporte de mercancías.
se empezaba a normar. En la Edad Media surge el derecho mercantil como un derecho común, un derecho consuetudinario. En esta etapa histórica surge algo llamado crédito, que hoy conocemos como crédito, y también surge la letra de cambio. ¿Pero por qué surge? Surge porque existía piratería. Existía el robo masivo de mercancías y el saqueo a los barcos, incluso el hundimiento de estos. Y para la protección del oro que se transportaba o de la mercancía que se transportaba, se emitía un papel o un documento que te decía, no, pues este papel vale por tantas rupias o vale por tantos kilos de oro. Y al momento de llegar a su destino se cambiaba ese papel por la cantidad que se establecía. Esto se hace para la protección de estos, y también en la búsqueda de la protección se crea lo que hoy conocemos como sociedades mercantiles, siendo los gremios y ¿cómo era? Son los gremios y las corporaciones de los mercaderes, en donde al crear estas corporaciones y al crearse estos gremios se crean también normas que regulan a estos, y entonces existe una administración mercantil. Pero regresando a la actualidad, hay un tema que quedó en el tintero. Recordemos que en Roma no se separaba el derecho mercantil del civil. En la actualidad sí se separa. ¿Y en qué radica esa separación? Pues es que ambos derechos son derecho privado, pues regulan las actividades entre particulares. Y el derecho civil es el derecho privado por excelencia. ¿Qué diferencia al uno del otro? La diferencia radica en que para el derecho privado, el derecho mercantil es un derecho especial y tiene un carácter federal. Siempre en el ámbito local, al referirnos a un tema mercantil, habremos de ir a un tribunal civil. No existen tribunales especializados en derecho mercantil, al menos en Michoacán. Pero la legislación de derecho mercantil se da en un ámbito federal. Es el Congreso de la Unión quien crea leyes de carácter mercantil. Y cuando existe una controversia mercantil que no está prevista en el Código de Comercio o en alguna ley mercantil, se toma de forma supletoria al derecho civil. Por mi parte es todo. Agradezco la atención y el tiempo. Muchas gracias.